Velocidad instantánea. Cuanto más próximos sean los instantes que conocemos la posición de un móvil, más detallada será la descripción de su movimiento. En ese caso podríamos conocer más valores del vector velocidad media, cada uno correspondiente a un intervalo temporal más corto. Surge naturalmente el deseo de contar con el dato de la velocidad para cada instante. Sin embargo, es claramente imposible calcular directamente la velocidad media como delta x sobre delta t si el denominador es nulo. Lo que sí podríamos plantear es a qué valor se aproxima ese cociente cuando el intervalo es tan corto como se quiere. En este caso hablamos de velocidad instantánea. Esto corresponde matemáticamente al concepto de límite cuando el intervalo delta t tiende a cero. Utilizando este concepto diremos que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media para un lapso delta t cuando delta t tiende a cero. Simbólicamente es velocidad instantánea es el límite de la velocidad media con delta t tendiendo a cero. Es el límite con delta t tendiendo a cero entre delta x y delta t con delta t tendiendo a cero. Estudiaremos el movimiento de un auto que arranca del reposo acelerando a toda potencia hasta alcanzar su velocidad máxima. Suponemos conocida la función x es igual a x en función del tiempo, por lo que disponemos del gráfico correspondiente. Algunos de los puntos de la curva son los que figuran en la tabla de la izquierda. Es una tabla que da posición en función del tiempo, posición en metros en función del tiempo en segundos. Tiempo 1, 3 puntos. Al segundo 1, 3.6 metros, al segundo 2, 14.6 metros, etc. Calcularemos la velocidad indicada por el velocímetro del Lamborghini 3.8 segundos después de su partida. La velocidad media. Comenzamos con el cálculo de la velocidad media en el intervalo de tiempo correspondiente entre tiempo 0 y tiempo 12. Tiempo 3.8 segundos y tiempo 12 segundos. Nos da 57,67 metros sobre segundos como velocidad media. La velocidad media calculada coincide con la pendiente de la recta A. O sea, con la pendiente de la recta que une los dos puntos de tiempo. ¿Será la velocidad media calculada la velocidad en el instante 3.8 segundos? Eso sería la velocidad instantánea. Para contestar esta pregunta hacemos un zoom en el gráfico. Por ejemplo, para el intervalo de tiempo entre t 3.8 segundos y t 6 segundos, la velocidad media da 35.7. Este resultado coincide con el valor de la pendiente de la recta que une los puntos, digamos, entre tiempo 3.8 y tiempo 6. Podemos seguir achicando el intervalo y calcular entre tiempo 3.8 y tiempo 4. La velocidad media correspondiente en este intervalo es la pendiente de la recta secante C, que es entre, digamos, los puntos a 3.8 segundos y a 4 segundos. En nuestro gráfico, la recta secante se confunde con la gráfica de X en función del tiempo, pero advertimos que aún mirando la curva con lupa utilizamos la escala adecuada. Ningún tramo de la curva de la gráfica X en función del tiempo es recto, por muy pequeño que sea. Conforme repitamos este proceso tomando intervalos de tiempo cada vez más chiquititos, el desplazamiento correspondiente también se hace extremadamente pequeño, de manera que el cociente entre ambos no es necesariamente chico, sino que tiende a un valor límite al que llamamos velocidad instantánea. En nuestro ejemplo, calculamos las velocidades medias para los intervalos de tiempo cada vez más pequeños, siempre a partir de tiempo 0, 3.8 y x0, 52,706 metros.
Suponiendo que contamos con la información de la tabla siguiente, en donde, bueno, se hacen los tiempos cada vez más cortos, más tendiendo a 3.8, hasta llegar a 3.805, se ve que la relación delta x sobre delta t se aproxima al valor de 27.7 metros sobre segundos, que equivale a 100 km por hora. Justamente, una especificación técnica de este auto es que acelera de 0 a 100 km, 100 km por hora en 3.8 segundos, que es la velocidad instantánea en 3.8 segundos. Observando el gráfico, concluimos que si continuáramos reduciendo el intervalo de tiempo considerado, la velocidad instantánea en un punto se define como el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica, o sea, el punto de la gráfica de x es igual a x en el tiempo en el punto considerado. Por lo tanto, en tiempo 3.8 segundos, la velocidad media es delta x sobre delta t, con delta t tendiendo a 0, y da 100 km por hora. Seguramente este valor de velocidad es el que nos hubiera informado el conductor si le hubiéramos pedido que leyera la indicación de velocímetro del automóvil, ya que se trata de un instrumento que mide la velocidad media en intervalos de tiempo suficientemente breves como para brindar una muy buena aproximación de la velocidad instantánea. Actividad. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza este auto, Lamborghini Diablo, 12.8 segundos después de partir del reposo? Los cálculos sucesivos de velocidades medias con intervalos de tiempo tendiente a 0 son conocidos en matemática como el cálculo de la derivada de la posición respecto del tiempo. Así decimos que la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Como podemos repetir este cálculo para cada instante de tiempo del movimiento, queda definida la velocidad instantánea como una función del tiempo. Esto lo indicaremos con la expresión velocidad es igual a velocidad en función del tiempo. En consecuencia, si conocemos la función que relaciona la posición con el tiempo, o sea, x es igual a x en función de t, podemos obtener directamente la función derivada usando las técnicas del cálculo diferencial y luego evaluar la velocidad en el instante que deseamos. Velocidad en función del tiempo es delta x sobre delta t, que es la derivada. Si lo que se conoce es el gráfico de función de x en función del tiempo, podemos calcular la velocidad instantánea mediante técnicas gráficas que vimos anteriormente. De la expresión anterior se deduce que, conocida la función que relaciona la velocidad con el tiempo, podría obtenerse una función x en función del tiempo integrando velocidad en función del tiempo. Si tenemos el gráfico de posición en función del tiempo, derivamos en un punto y obtenemos la velocidad. Si tenemos el gráfico de velocidad en función del tiempo, integramos en un punto y obtenemos la posición. La integral definida se describe sin límites. En el signo integral denota todas las funciones primitivas que derivadas dan velocidad en función del tiempo. Para calcular el desplazamiento entre un instante inicial t0 y un instante cualquiera t, calculamos el área bajo la curva haciendo la integral definida de estos instantes. O sea, la integral entre t y t0 de la velocidad en función del tiempo nos da el desplazamiento. O sea que x en función del tiempo es igual a x0 más la integral de la derivada entre el tiempo y tiempo 0 de la velocidad en función del tiempo, etc. Lo que significa que para conocer la posición en cualquier instante, no solo hace falta conocer la función velocidad en función del tiempo, sino también la posición x0 en un instante t0. Claro. La velocidad instantánea es, como la velocidad media, una magnitud vectorial para movimientos rectilíneos, al igual que los vectores desplazamiento y velocidad media. Su dirección
es la de recta del movimiento. El sentido del vector de velocidad instantánea coincide con el movimiento del objeto bajo estudio en el instante considerado.